El millonario recibió una llamada equivocada a las 2 de la mañana. Podría haber colgado, pero algo en aquella voz lo hizo oír. Cuando llegó, la madre soltera apenas susurró: «Quédate». El sonido estridente del celular cortó el silencio del cuarto. Lucas Mendonça tanteó la mesa de noche, los ojos aún cerrados, la mente confusa en la frontera entre el sueño y la realidad. El reloj digital marcaba las 2:17 de la madrugada. Bueno, atendió con la voz ronca de sueño. Del otro lado, una respiración entrecortada, interrumpida por sollozos. «Por favor». La voz femenina tembló. Ella empeoró. «Doctor Ribeiro, por favor, venga al Hospital San Francisco ahora. Habitación 4307. Los médicos ya no saben qué hacer». Lucas se sentó en la cama, súbitamente alerta. «Señora, creo que marcó el número equivocado. No soy médico». Silencio. Luego, un sollozo ahogado. «Perdón, yo». La voz falló. «Es tarde. Estoy confundida». La fiebre de ella subió tanto. Un llanto contenido escapó. «Disculpe molestar». La llamada cayó antes de que Lucas pudiera responder. Se quedó sentado en la oscuridad del cuarto, sosteniendo el celular, una inquietud inexplicable apoderándose de él. La vulnerabilidad en aquella voz, la desesperación palpable, una madre completamente sola a las 2 de la madrugada en una emergencia con la hija. Intentó volver a dormir. Se volteó hacia un lado, después hacia el otro. La voz continuaba resonando en su mente. La agenda del día siguiente pasaba como una película. Reunión a las 8 con inversionistas, comida con el alcalde, inauguración de la nueva filial a las 4 de la tarde. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo, ya de pie, vistiéndose los pantalones. 20 minutos después, el Audi negro estacionaba en la entrada del Hospital San Francisco. Lucas miró su propio reflejo en el retrovisor, preguntándose qué diablos estaba haciendo allí. 40 años, director general de una de las mayores constructoras del país, y estaba siguiendo un impulso inexplicable por causa de una llamada equivocada. El vestíbulo del hospital estaba silencioso a esa hora. Apenas una recepcionista somnolienta y un guardia en la puerta. Lucas acomodó el saco oscuro sobre la camiseta que se había puesto a prisa. «Habitación 307, por favor», preguntó, sorprendiéndose con su propia determinación. «¿Es usted familiar?», cuestionó la recepcionista mirándolo con sospecha. Lucas dudó por un segundo. «Soy el consultor médico que llamaron». El elevador subió lentamente al 3er piso. Cada segundo de espera aumentaba la sensación de que debería dar media vuelta. ¿Qué diría al llegar? «Hola, recibí su llamada desesperada por error y decidí aparecer». El corredor del 3er piso estaba tenuemente iluminado, con luces nocturnas suaves en las paredes. Lucas caminó silenciosamente pasando por un puesto de enfermería vacío. La placa indicaba 307, aislamiento pediátrico. La puerta estaba entreabierta. Por un momento se detuvo, respiró hondo y consideró la locura de todo aquello. Entonces escuchó un sollozo ahogado viniendo de dentro del cuarto, un sonido de puro desamparo que atravesó su pecho como una flecha. Lucas empujó suavemente la puerta. El cuarto era pequeño, dominado por una cama hospitalaria infantil con monitores al lado. En la cama, una niña de aproximadamente 6 años dormía inquieta. Los cabellos castaños esparcidos por la almohada, el rostro colorado por la fiebre. Al lado de la cama, reclinada sobre las barandas, una mujer sostenía la mano pequeña de la criatura. Ella levantó el rostro cuando escuchó la puerta, revelando ojos castaños hinchados de llorar y ojeras profundas. Por un momento, la esperanza iluminó su semblante exhausto, pero pronto dio lugar a la confusión. «¿Quién es usted?»,
preguntó en voz baja, instintivamente colocándose entre el extraño y la hija enferma. Lucas permaneció en la entrada, sintiéndose completamente fuera de lugar. Recibí su llamada hace poco. Mi nombre es Lucas Mendonça. La comprensión atravesó el rostro de ella como una ola. Dios mío, usted no es el doctor Ribeiro. Ella se cubrió la boca con la mano, los ojos abiertos en una mezcla de vergüenza y desesperación. Marqué el número equivocado y usted realmente vino hasta aquí. Él asintió sin saber exactamente qué decir. La situación era surrealista. Él, que pasaba los días en salas de reuniones, tomando decisiones sobre millones, estaba sin palabras ante aquella mujer, claramente al borde del colapso. Perdóneme por el inconveniente. Yo no tenía intención de... Ella comenzó, pero fue interrumpida por un gemido bajo de la criatura. Inmediatamente se olvidó de Lucas, volteándose hacia la hija. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí», susurró, acariciando los cabellos de la niña. El monitor al lado de la cama mostraba números en rojo. Lucas no entendía nada de medicina, pero reconocía cuando algo estaba mal. La mujer apretó frenéticamente el botón de llamada de enfermería. «Sofía, 39 grados», la voz digitalizada del monitor anunció. «No, no, no», la mujer temblaba. «Por favor, que alguien venga». Lucas entró completamente en el cuarto, movido por un instinto que ni sabía poseer. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, acercándose a la cama. La mujer lo miró por un instante, la desconfianza luchando contra la desesperación. «Llame a alguien, por favor. El puesto de enfermería está vacío. Ella necesita paracetamol intravenoso. Ahora la fiebre está subiendo de nuevo». Sin dudar, Lucas salió al corredor, caminando rápidamente hasta encontrar una enfermera que salía de otro cuarto. «Habitación 307, urgente». «La niña está con fiebre alta», dijo con la misma voz que usaba para dar órdenes en su empresa. La enfermera lo miró con sorpresa, pero algo en su postura no admitía cuestionamientos. Ella asintió y se apresuró en dirección al cuarto con Lucas justo detrás. De vuelta al cuarto, la madre pasaba una compresa húmeda en el rostro de la hija, susurrando palabras de consuelo. La enfermera verificó rápidamente los monitores y salió a buscar medicación. Lucas permaneció junto a la puerta, sin saber si debería salir o quedarse. En los minutos que siguieron, la enfermera retornó con medicación, la aplicó en el acceso venoso de la niña y ajustó el goteo de uno de los frascos en el soporte de suero. Lentamente, los números en el monitor comenzaron a bajar. Cuando la enfermera dejó el cuarto, prometiendo volver en 30 minutos, un silencio pesado se instaló. La mujer continuaba de pie al lado de la hija, como una centinela exhausta que no osaba descansar. «¿Qué tiene ella?», Lucas preguntó bajito, sorprendiéndose con su propio interés. La mujer lo miró como si hubiera olvidado su presencia. «Neumonía bacteriana complicada por una condición autoinmune». Su voz salió débil, desgastada. «Ella está aquí hace 5 días. La fiebre no cede completamente». Lucas percibió entonces que la mujer parecía a punto de desplomarse, los hombros caídos, el cuerpo balanceándose levemente, los ojos luchando para permanecer abiertos. «¿Hace cuánto tiempo no duerme?», preguntó él, acercándose con cautela. Ella se encogió de hombros, un gesto vago. «No sé qué día es hoy. Jueves, madrugada de jueves. Entonces, desde el lunes». Ella intentó sonreír, pero el resultado fue una expresión desoladora. «Dormité algunas veces en la silla, pero siempre despierto cuando alguien entra a verificar los signos vitales». Lucas notó la silla de plástico duro al lado de la cama. Una bolsa femenina gastada y una mochila infantil con dibujos de unicornios estaban apiladas en la esquina. Una chamarra doblada servía de almohada improvisada. No había vestigios de la presencia de nadie más.
ningún padre, ningún familiar. ¿Cuál es el nombre de ella?, preguntó, mirando a la niña que ahora respiraba más tranquilamente. Clara, una sonrisa genuina, la primera, suavizó las facciones tensas de la mujer. Y yo soy Sofía, Sofía Cardoso. Lucas Mendonça se presentó formalmente, extendiendo la mano sin pensar. Sofía dudó por un instante antes de apretar su mano brevemente. Él notó los dedos finos, las uñas cortas sin esmalte, la alianza ausente. Usted realmente no necesitaba haber venido, señor Mendonça. Debe pensar que soy una loca desesperada, llamando a extraños en medio de la noche. Lucas, por favor. Él sonrió levemente. Y bueno, usted estaba desesperada, pero con razón. Miró a Clara, que parecía descansar más cómodamente. Ahora, ¿dónde está el padre de ella? Tan pronto las palabras salieron, Lucas se arrepintió. El rostro de Sofía se endureció imperceptiblemente. En algún lugar de Uruguay, creo, o tal vez Chile. Ella se encogió de hombros. La última vez que mandó dinero para la pensión fue hace 8 meses. Sofía miró el reloj en la pared. Casi las 3 de la madrugada. Usted debería irse a casa, Lucas. Gracias por atender una llamada equivocada y aún así venir hasta aquí. No sé qué me dio para llamar a un extraño en medio de la madrugada. Pero Lucas no se movió. Observaba la forma como Sofía luchaba para mantenerse de pie, como sus ojos se cerraban por segundos antes de que ella los forzara a abrir nuevamente. Él, que había pasado la vida entera tomando decisiones rápidas y certeras en los negocios, se sentía extrañamente indeciso. «Usted necesita descansar», dijo por fin, «aunque sea por 1 hora. Siéntese al menos». Sofía sacudió la cabeza. «No puedo. Si la fiebre sube de nuevo, yo vigilo», ofreció Lucas, sorprendiéndose a sí mismo. «Prometo que la despierto si cualquier cosa cambia. Pero usted no ayuda a su hija si se desmaya de agotamiento». Ella lo encaró largamente, desconfianza y desesperación, trabando una batalla silenciosa. Por fin, el agotamiento venció. Solo media hora, cedió, hundiéndose en la silla incómoda. «Si el monitor suena, o si ella se agita, me despierta inmediatamente», garantizó él, jalando otra silla para el lado opuesto de la cama. Sofía inclinó la cabeza contra la pared, los ojos aún fijos en la hija, pero en menos de 5 minutos, el cansancio acumulado de días venció la batalla. Su cuerpo se relajó, la respiración se profundizó, y ella se sumergió en un sueño exhausto. Lucas observó madre e hija, sintiéndose como un intruso en un momento íntimo, pero al mismo tiempo incapaz de irse. Tomó el celular, canceló silenciosamente sus compromisos de la mañana y se preparó para una larga vigilia. Mientras observaba los números estables en el monitor, se preguntó qué fuerza inexplicable lo había traído hasta allí. El que había construido una fortaleza de eficiencia e independencia alrededor de su propia vida, se sentía ahora irresistiblemente atado a una historia que no era suya. Y por alguna razón imposible de comprender, eso no lo incomodaba ni un poco. Los primeros rayos de sol comenzaban a infiltrarse por las rendijas de la persiana cuando Sofía despertó sobresaltada. Por un segundo, el pánico dominó su rostro hasta que sus ojos encontraron a Clara, aún dormida en la cama hospitalaria. Los números en el monitor estaban estables, 37.6 grados. «Usted durmió casi 4 horas», dijo una voz masculina suave. Sofía se volteó, casi olvidando que no estaba sola. Lucas estaba sentado en la misma silla, el saco ahora doblado sobre el brazo de la poltrona. Parecía cansado pero alerta. Una botella de agua por la mitad y un vaso desechable estaban en la mesa al lado. 4 horas. Sofía se enderezó, pasando las manos por el cabello despeinado. «¿Por qué no me despertó? No hubo necesidad».
La enfermera vino 3 veces. La fiebre está controlada desde la última medicación. Sofía se levantó, acercándose a la hija. Tocó su frente con el dorso de la mano, un gesto tan instintivamente materno que hizo a Lucas desviar la mirada como si presenciara algo demasiado íntimo. —¿Usted se quedó aquí todo el tiempo? —preguntó ella, acomodando la sábana sobre la niña. Lucas asintió. —Cancelé mi agenda de la mañana. Ella se volteó hacia él con una expresión compleja, gratitud, confusión y un rastro de desconfianza. —¿Por qué? Usted ni siquiera nos conoce. Era una pregunta justa para la cual Lucas no tenía respuesta, ninguna que hiciera sentido lógico, al menos. El Lucas Mendonça que todos conocían, metódico, pragmático, adverso a impulsos, jamás pasaría la noche velando el sueño de extraños. Honestamente, no sé, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la franqueza. Algo en su voz al teléfono. No pude simplemente volver a dormir. Sofía estudió su rostro por un momento, como si intentara descifrar un enigma particularmente difícil. Después volvió su atención a Clara, verificando el acceso venoso en su brazo pequeño. Bueno, gracias. Usted realmente no necesitaba. Había una nota de cautela en su voz, como si intentara establecer una distancia segura. Estoy segura que tiene compromisos importantes, cosas de... Ella gesticuló vagamente, indicando su traje caro, a pesar de arrugado. Ejecutivo, director general de Mendonça Constructora, respondió él sin pretensión. Y sí, tengo reuniones, pero nada que no pueda ser cambiado de fecha. La mirada de Sofía adquirió una nueva dimensión de cautela. Lucas casi podía leer sus pensamientos. Un hombre rico, poderoso, apareciendo misteriosamente en el hospital. ¿Qué tipo de interés podría tener? Un médico joven entró al cuarto, interrumpiendo el momento incómodo. Con bata blanca impecable y portapapeles en la mano, miró con curiosidad a Lucas antes de dirigirse a Sofía. Buenos días, señora Cardoso. Veo que tenemos compañía hoy. Doctor Enrique, él es un amigo, respondió Sofía con hesitación, obviamente sin saber cómo explicar la presencia de Lucas. El médico asintió, sin hacer más preguntas, volteándose hacia los exámenes de Clara. Mientras verificaba los signos vitales y anotaba información, Sofía observaba atentamente cada movimiento como un águila. La neumonía está respondiendo al antibiótico finalmente, explicó el médico, pero necesitamos mantener la vigilancia constante por causa de la condición autoinmune. 48 horas más de observación, como mínimo. Sofía asintió, un peso visible sobre sus hombros. ¿Y cuándo ella va a despertar? Los sedantes fueron reducidos gradualmente durante la noche. Ella debe comenzar a despertar en las próximas horas. El médico cerró el portapapeles. La señora necesita descansar también, Sofía. Su hija la va a necesitar fuerte cuando despierte. Sofía forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Estoy bien, doctor. El médico lanzó una mirada significativa a Lucas antes de salir, como si dijera, cuídela. Cuando quedaron solos nuevamente, un silencio incómodo se instaló. Lucas estaba a punto de despedirse cuando notó a Sofía mordiendo el labio, su mano buscando automáticamente la bolsa gastada en la esquina. «Necesito hacer una llamada», dijo ella, evitando mirarlo directamente. «Tengo que avisar a mi jefe que no voy a poder trabajar hoy tampoco». «Claro», respondió Lucas, dándole privacidad al fingir verificar su propio celular. Sofía se alejó hacia el corredor, pero la puerta entreabierta permitió que Lucas escuchara fragmentos de la conversación, el tono desesperado, las disculpas repetidas, el agradecimiento sumiso por la comprensión que, por el tono irritado del otro lado, claramente no existía. Cuando ella volvió, minutos después, su rostro había perdido todo el color.
¿Todo bien?, preguntó Lucas, aun sabiendo que no estaba. Sofía forzó otra de esas sonrisas vacías. Perfecto. Ella se movió mecánicamente para arreglar las pertenencias de Clara, doblando una pequeña camiseta, organizando los pocos juguetes en la mesa de noche. Sofía, Lucas llamó suavemente. «Si usted necesita de algo, estamos bien», cortó ella rápidamente, la voz más firme de lo que su mirada sugería. «Agradezco su gentileza, pero ya abusamos demasiado de su tiempo. Usted debe estar exhausto». Lucas reconoció lo que veía en sus ojos. Orgullo. El mismo orgullo que él mismo cargaba como armadura. La determinación feroz de nunca pedir ayuda, de nunca parecer vulnerable. En realidad, él dijo, consultando el reloj, «Yo no tomé desayuno todavía. Estaba pensando en buscar algo en la cafetería. ¿Puedo traer para usted también?» Antes de que ella pudiera rechazar, el estómago de Sofía gruñó audiblemente. Ella se ruborizó, claramente avergonzada. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo decente?», preguntó Lucas. «Defina decente», respondió ella con un destello inesperado de humor seco. Lucas sonrió, percibiendo una pequeña grieta en la fachada defensiva. «Algo que no venga de una máquina expendedora». Sofía miró a Clara, aún dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo más regular. «La enfermera vendrá en 15 minutos para cambiar el antibiótico», dudó. «Tal vez yo pueda. Si no le importa quedarse aquí solo un poco más, podría bajar rápidamente a tomar un café. Mejor aún», sugirió Lucas, «yo puedo traer el café hasta aquí. Usted no necesita dejar a Clara ni por un segundo». El alivio en el rostro de ella era tan palpable que hizo algo apretar en el pecho de Lucas. «Eso sería muy gentil. Gracias». Lucas asintió y salió, bajando las escaleras en vez de esperar el elevador lento. En la cafetería del hospital compró 2 cafés fuertes y una selección de panes de queso, pasteles y sándwiches naturales, sin saber de qué le gustaba. A última hora, añadió un jugo de naranja y una barra de chocolate. Cuando volvió al cuarto, encontró a Sofía canturreando bajito para Clara mientras acariciaba sus cabellos. La niña aún dormía, pero parecía más relajada, menos pálida. «No sabía lo que usted prefería, entonces traje opciones», dijo él, colocando la bandeja en la mesa. Los ojos de ella se abrieron ante la cantidad de comida. «Esto es mucho más de lo que esperaba. Por favor, coma», insistió él, entregándole el café. «Yo ya tomé el mío allá abajo». Era una mentira piadosa, pero él sintió que ella solo se alimentaría adecuadamente si no se sentía observada. Sofía aceptó el café con un agradecimiento mudo y escogió uno de los sándwiches. Al dar la primera mordida, cerró los ojos brevemente, como si saboreara el más fino de los manjares. «¿Cuándo va a ser su próxima salida en el trabajo?», preguntó Lucas casualmente, sentándose nuevamente. Sofía masticó lentamente antes de responder. «Ya no tengo salidas, ni empleo, aparentemente». Ella dijo eso con falsa casualidad, pero Lucas notó el temblor en su mano al colocar el café sobre la mesa. «¿La llamada?», él comenzó. «Fui despedida», completó ella, encogiéndose de hombros como si no importara, aunque su rostro dijera lo contrario. 3 faltas consecutivas sin certificado médico. Política de la empresa, pero su hija está hospitalizada. Eso no cuenta como justificación». Sofía soltó una risa corta, sin humor. No para una recepcionista fácilmente reemplazable en una clínica odontológica, especialmente una que ya pidió favores demasiadas veces por causa de la hija enferma. La amargura en su voz era palpable, pero había también resignación, como si ella estuviera acostumbrada a ser tratada como desechable. «Eso es ilegal», declaró Lucas, la indignación creciendo. «Usted puede demandar. ¿Con qué dinero para abogado?»,
Sofía sacudió la cabeza. Además, en 2 semanas encontrarían otro motivo para despedirme. Es así como funciona para personas como yo, Lucas. La formalidad anterior había desaparecido de su voz. No tengo tiempo ni energía para pelear. Necesito encontrar otro empleo, así que Clara esté mejor. Lucas iba a argumentar, pero fue interrumpido por un pequeño movimiento en la cama. Clara se agitó, sus párpados temblando. «Mamá». La voz era casi inaudible, ronca por la garganta irritada. Sofía abandonó inmediatamente el café, precipitándose hacia la cama. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí». Los ojos de la niña se abrieron lentamente, desenfocados, confundidos, parecían iguales a los de la madre, castaños, profundos, expresivos. Cuando finalmente consiguió enfocar el rostro de Sofía, una pequeña sonrisa débil surgió en sus labios pálidos. «¿La fiebre pasó?», preguntó Clara, su voz infantil cargando una comprensión de la enfermedad que ninguna criatura de 6 años debería tener. «Está bien mejor, mi ángel», respondió Sofía acariciando su rostro. «¿Cómo te sientes?». «Cansada y con sed». Sofía tomó un vaso con popote y ayudó a la hija a tomar algunos sorbos de agua. Solo entonces, Clara notó la presencia de Lucas, observando quietamente desde la silla en la esquina. Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Quién es él, mamá?», preguntó la voz un poco más fuerte. Sofía pareció momentáneamente sin saber qué decir. «Este es el señor Lucas. Él me ayudó cuando tú estabas con fiebre alta anoche». Clara estudió a Lucas con aquella curiosidad directa que solo las criaturas poseen, sin filtro social. «¿Usted es médico también?». Lucas sonrió, acercándose cautelosamente a la cama. «No, solo un amigo». «Mamá no tiene amigos hombres», declaró Clara con la brutal honestidad infantil. Sofía la reprendió suavemente, ruborizándose. Lucas rió, un sonido genuino que lo sorprendió a sí mismo. «Bueno, ahora ella tiene uno, si ella quiere». La mirada que Sofía le lanzó era compleja, gratitud mezclada con cautela, esperanza contenida por el realismo duro de la vida. Lucas percibió que ella vivía constantemente a la defensiva, protegiendo a la hija y a sí misma de decepciones. «¿El señor va a quedarse?», preguntó Clara, sus ojitos brillando con una fiebre diferente ahora. «Curiosidad, esperanza infantil». Lucas miró a Sofía, dejando la decisión en sus manos. Un silencio cargado flotó entre los adultos. «Estoy segura que el señor Lucas tiene cosas importantes que hacer, querida», dijo Sofía finalmente, su tono cuidadosamente neutral. Pero antes de que Lucas pudiera confirmar o negar, su celular sonó. Era su asistente, recordándole de la reunión del consejo que no podría ser pospuesta nuevamente. «Necesito ir», dijo él, sintiéndose extrañamente reacio. «Pero puedo volver más tarde, si ustedes quieren». Clara asintió vigorosamente, pero Sofía permaneció cautelosa. «Usted ya hizo mucho, Lucas. No necesita sentirse obligado». «No es obligación», respondió él con una sinceridad que lo sorprendió y percibió que realmente no era. Por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo simplemente porque quería, no por obligación, estrategia o apariencia. Cuando se preparaba para salir, Clara lo llamó nuevamente. «Señor Lucas, gracias por cuidar de mi mamá cuando yo estaba dormida. Ella siempre cuida de todo mundo, pero nadie cuida de ella». Las palabras simples de la criatura golpearon a Lucas como un puñetazo. Sofía bajó los ojos, visiblemente incómoda con la observación perspicaz de la hija. En la puerta, Lucas dudó. «¿Puedo traer algo cuando vuelva? ¿Alguna cosa que necesiten?». Sofía comenzó a negar, pero Clara fue más rápida. «Mamá necesita una almohada de verdad. Esa silla lastima el cuello de ella». Lucas sonrió. «Una almohada entonces. ¿Y para ti, Clara?». La niña pensó por un momento.
¿Puedo pedir un libro? El mío se quedó en casa. Claro. ¿Qué tipo de libro? Uno con aventuras y animales que hablan. Los ojos de ella brillaban a pesar de la enfermedad. Considere lo hecho, prometió Lucas, ya calculando dónde encontraría una librería abierta camino a la reunión. En la puerta se volteó una última vez. Sofía lo miraba con una expresión que no conseguía descifrar completamente. Había gratitud, sí, pero también algo más vulnerable, más profundo. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó ella bajito para que Clara no escuchara. Lucas consideró varias respuestas, algunas prácticas, otras filosóficas, pero al final optó por la verdad simple. Porque usted necesitaba de alguien y yo estaba allí. Cuando salió al corredor, cargaba consigo la imagen de aquellas dos, madre e hija, ambas tan fuertes y tan frágiles al mismo tiempo, y supo, con una certeza que no conseguía explicar, que volvería. No por lástima, ni por algún complejo de salvador, sino porque, de alguna forma inexplicable, aquel cuarto de hospital se había convertido en pocas horas en el único lugar donde él realmente quería estar. La sala de reuniones en el piso 20 tenía vista para toda la ciudad. 12 ejecutivos con trajes impecables discutían números, proyecciones y estrategias para el próximo trimestre. En el centro de la mesa oval, Lucas escuchaba sin realmente escuchar, sus pensamientos vagando constantemente hacia el cuarto 307 del Hospital San Francisco. Lucas, la voz de Marcelo, su director financiero, lo trajo de vuelta al presente. ¿Qué opina de la propuesta? Lucas miró las planillas frente a él, gráficos y números que normalmente absorberían toda su atención. Parece viable, respondió automáticamente, pero quiero revisar los números de flujo de caja antes de aprobar. La reunión continuó, firmas, decisiones, millones en juego. Lucas ejecutaba su función como siempre lo hiciera, con precisión y enfoque. Pero había una parte de él, creciente cada hora, que simplemente no estaba allí. Cuando finalmente terminó, ya pasaban de las 4 de la tarde. Lucas había perdido la cuenta de cuántas veces verificó el reloj. Al salir, su asistente le recordó de las 3 cenas de negocios agendadas para la semana y del viaje a Brasilia el lunes para la reunión con el ministro. «Cancele la cena de hoy», dijo él, sorprendiéndola. En 8 años, nunca había cancelado un compromiso sin cambio de fecha previo. En el elevador panorámico, observó la ciudad que ayudara a moldear con sus emprendimientos, rascacielos, condominios de lujo, centros empresariales. Construcciones imponentes que cargaban su nombre y multiplicaban su fortuna. Realizaciones tangibles, mensurables. Entonces, ¿por qué, por primera vez en años, nada de eso parecía importante? El conductor ya lo esperaba en el estacionamiento. ¿A casa, señor? No. Lucas dudó. Primero necesitamos pasar en algunos lugares. 1 hora después, entraban al estacionamiento del hospital, el asiento trasero del carro repleto de bolsas. El conductor miró con curiosidad por el retrovisor, pero sabía mejor que hacer preguntas. «Vuelvo a las 9», instruyó Lucas, tomando las compras. La enfermera del puesto en el 3er piso arqueó las cejas al ver al director general, del que todos ya comentaban por los corredores, retornando cargado de bolsas. «¿Habitación 307 todavía?», preguntó, escondiendo una sonrisa. Lucas asintió, sintiéndose inexplicablemente avergonzado. En la puerta del cuarto se detuvo al escuchar risas. Tocó suavemente y entró. Clara estaba sentada en la cama, significativamente más alerta que por la mañana. Sofía leía algo para ella, haciendo voces diferentes para cada personaje. Las dos miraron a la puerta simultáneamente y Lucas presenció 2 reacciones completamente distintas.
El rostro de Clara se iluminó con alegría infantil, mientras los ojos de Sofía registraron sorpresa seguida de una sonrisa cautelosa. «¿Usted volvió de verdad?», exclamó Clara, como si no creyera totalmente. «Promesa es deuda», respondió Lucas entrando con las bolsas. «¿Todo eso son libros?», preguntó Clara, ojos abiertos. Lucas rió. «No exactamente». Él comenzó a retirar los artículos de la primera bolsa. Como prometido, una almohada decente para su mamá, en realidad 2, y una cobija que no parece lija. Él entregó los artículos a Sofía, que los aceptó con un agradecimiento silencioso. De la próxima bolsa sacó un paquete envuelto en papel colorido. Y para la señorita Clara, una pequeña biblioteca. La niña rasgó el envoltorio con la energía limitada que conseguía reunir. Dentro había no 1, sino 5 libros infantiles ilustrados, todos con historias de aventuras y animales, como ella pidiera. ¡Guau! Clara abrazó los libros contra el pecho. «Mamá, mira cuántos». Sofía parecía sin palabras. Lucas notó que ella mordía el labio, un gesto que ya percibía ser característico cuando estaba emocionada. «Eso es muy generoso, Lucas». Su voz intentaba sonar firme, pero había un temblor sutil. Realmente no necesitaba. Ah, y una cosa más. Lucas interrumpió, retirando algo de la última bolsa, un pequeño osito de peluche café con una cinta azul en el cuello. «Pensé que podrías querer compañía además de tu mamá». Los ojos de Clara brillaron. «Él es perfecto. Voy a llamarlo», ella pensó seriamente por un momento. «Doctor Burbujas». Los adultos rieron y Lucas sintió algo desconocido expandirse dentro del pecho. No conseguía recordar la última vez que riera así, sin estrategia, sin agenda. «¿Cómo te estás sintiendo?», preguntó a la niña, sentándose en la silla que ahora consideraba suya. «Mejor», respondió Clara animadamente. «El doctor dijo que mis pulmones están respirando mejor hoy. Y mira, mamá me dejó comer pudín de vainilla, la alta gastronomía hospitalaria», comentó Sofía con una sonrisa irónica. Lucas observó a las dos interactuando. Era evidente el vínculo profundo entre madre e hija. La forma como Sofía anticipaba cada necesidad de Clara, cómo se comunicaban con miradas, cómo Clara se calmaba instantáneamente al toque de la madre. «¿Y el médico? ¿Qué más dijo?», preguntó Lucas dirigiéndose a Sofía. Ella se sentó en la orilla de la cama, acomodando los cabellos de Clara casi inconscientemente mientras hablaba. «La neumonía está respondiendo al tratamiento, pero la condición autoinmune complica todo. Necesitamos quedarnos al menos hasta el domingo para observación». Había preocupación en su voz, no apenas por la salud de la hija. «Domingo es mucho tiempo», comentó Clara con la impaciencia típica de las criaturas. «Quiero ir a casa». «Lo sé, mi amor». Sofía besó su frente. «Pero necesitamos tener certeza que estás completamente bien antes». Lucas percibió la tensión en los hombros de Sofía, el cansancio en sus ojos, a pesar del descanso de la mañana. Recordó la llamada, el despido. «Pero, señor Lucas», Clara interrumpió sus pensamientos. «¿Usted va a leer uno de los libros para mí?». La pregunta tan directa, tan confiada de que él se quedaría, tomó a Lucas por sorpresa. Miró a Sofía, buscando su aprobación. «Clara, el señor Lucas probablemente tiene compromisos», comenzó Sofía. Pero la hija interrumpió. «Pero él acaba de llegar», protestó la niña, «y trajo regalos». «Personas que traen regalos se quedan a jugar, ¿no es así?». La lógica infantil era irrefutable. Lucas sonrió. «En realidad, estoy libre por el resto de la tarde, y me encantaría leer para ti, si tu mamá permite». Sofía parecía dividida entre el deseo de mantener fronteras y la alegría evidente de la hija. «Está bien», cedió finalmente. «Pero no vamos a abusar del tiempo de Lucas.
Clara escogió inmediatamente un libro sobre un elefante aventurero y lo entregó a Lucas. Sofía observaba con una expresión compleja, mientras el hombre que horas antes era un completo extraño se acercaba a la cama y comenzaba a leer para su hija, creando voces diferentes para cada personaje. Lo que más la sorprendía no era la gentileza de él. Personas ricas frecuentemente tenían gestos de caridad calculada. Era la naturalidad, como si él realmente quisiera estar allí leyendo sobre un elefante torpe para una niña de 6 años con tubos en el brazo. Lucas estaba en medio de la historia cuando una enfermera entró para verificar los signos vitales de Clara. Mientras ella trabajaba, Sofía jaló a Lucas discretamente a la esquina del cuarto. «¿Por qué está haciendo todo esto?», preguntó en voz baja, ojos fijos en los de él. «Los regalos, el tiempo, la atención. ¿Qué quiere usted?». La pregunta, aunque esperada, aún lo tomó desprevenido. Había desconfianza en los ojos de ella, una cautela nacida de decepciones pasadas. «No quiero nada, Sofía». Su voz era baja, sincera. «Sé que parece extraño. Parece extraño para mí también. Personas como usted no hacen cosas así sin motivo», insistió ella. No había acusación en su tono, apenas la franqueza de quien conocía el mundo lo suficiente para saber que nada era realmente gratis. «Personas como yo», Lucas levantó una ceja. «Ricas, poderosas». Ella se encogió de hombros. «Siempre hay un motivo. Caridad para reducción de impuestos, filantropía para marketing, o, ella no completó, pero no era necesario». Lucas entendió la insinuación no dicha. «O interés romántico», completó él, manteniendo la voz neutral. Sofía se ruborizó levemente, pero mantuvo la mirada firme. «Sería comprensible, pero necesito que entienda una cosa. Mi hija es mi prioridad absoluta. No puedo permitir que ella se apegue a alguien que va a desaparecer cuando el fascinio por la novedad pase». La honestidad de ella era desarmante. Lucas admiró su coraje. Una mujer en posición vulnerable, sola, sin empleo, con una hija enferma, aún así estableciendo fronteras claras. «Entiendo perfectamente», respondió él, «y respeto eso. No tengo agenda oculta, Sofía, ni siquiera sé explicar completamente por qué volví. Sé apenas que quiero ayudar, si usted permite». Ella estudió su rostro por un largo momento, como si buscara señales de falsedad. «Mamá», Clara llamó de la cama. «La enfermera ya se fue». «El señor Lucas puede continuar la historia». Sofía lanzó una última mirada escrutadora a Lucas antes de asentir. «Sí, querida». Mientras Lucas retornaba a la lectura, Sofía se retiró al pequeño baño del cuarto. Frente al espejo, echó agua en el rostro y encaró su reflejo. Ojeras profundas, cabello sin corte hace meses, ropas arrugadas de dormir en sillas incómodas. No era vanidad, era realismo. ¿Qué interés tendría un hombre como Lucas Mendonça en alguien como ella? Más importante, ¿podía confiar en él cerca de Clara? La niña ya demostraba señales claras de apego. Después de años, sin figura masculina en su vida, cualquier atención gentil sería absorbida como agua en el desierto. Cuando volvió, encontró una escena que hizo su corazón apretar. Lucas había terminado el libro y Clara le mostraba su dibujo favorito, explicando cada detalle con aquella seriedad infantil que solo las criaturas poseen. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas, riendo en los momentos correctos. «Y esta es nuestra casa», apuntó Clara a un dibujo simplificado. «Es pequeña, pero mamá dice que es solo nuestra y nadie puede sacarnos de allí. Es una casa bonita», comentó Lucas. «Teníamos un perro, pero murió», continuó Clara. «Mamá dijo que tal vez, cuando yo crezca, podemos tener otro, cuando tengamos más dinero». Sofía intervino rápidamente. «Clara, no necesitas contar toda nuestra vida al señor Lucas». «Pero él preguntó», protestó la niña.
Lucas percibió la incomodidad de Sofía. En realidad, estaba preguntando sobre tu dibujo, que es increíble, por cierto. Tienes mucho talento. Clara sonrió con orgullo, pero luego un bostezo escapó. Creo que alguien está cansada, observó Sofía, acercándose a la cama. Hora de descansar un poco. Pero no estoy. Otro bostezo interrumpió la protesta de Clara. Tus libros y el doctor Burbujas estarán aquí cuando despiertes, garantizó Sofía, acomodando las almohadas. ¿El señor Lucas también va a estar?, preguntó Clara, sus ojos ya pesados de sueño. La pregunta flotó en el aire. Lucas miró a Sofía, dejando la decisión en sus manos. El señor Lucas tiene su propia vida, querida, respondió Sofía cuidadosamente. No podemos esperar que se quede aquí todo el tiempo. La decepción en el rostro de Clara era evidente. Lucas sintió un impulso de prometer que volvería, pero se contuvo. Sofía tenía razón. Crear expectativas sería irresponsable. «Pero ¿sabe de una cosa?», añadió él, encontrando un término medio. «Si su mamá permite, puedo traer la cena para ustedes más tarde, algo mejor que la comida del hospital». El rostro de Clara se iluminó nuevamente y miró esperanzada a la madre. Sofía dudó, claramente dividida. «No queremos imponer». «No es imposición, es una invitación», Lucas sonrió. «Digan qué les gusta comer». «Pizza», exclamó Clara, toda somnolencia momentáneamente olvidada. «Clara», comenzó Sofía en tono de advertencia. «La médica dijo que puedo comer normal ahora, ¿recuerdas?», argumentó la niña con aquel raciocinio infantil inexorable. Sofía suspiró cediendo. «Pizza sería adorable si no es mucho problema». «Pizza será entonces», confirmó Lucas levantándose. «Volveré alrededor de las 7, si está todo bien». Clara sonrió somnolienta, abrazando el osito nuevo. «Gracias, señor Lucas». Mientras caminaba hasta la puerta, Lucas percibió a Sofía siguiéndolo. En el corredor, ella cerró parcialmente la puerta para que Clara no escuchara. «Lucas, yo». Ella dudó. «Estoy agradecida por todo, pero necesito entender qué está pasando. ¿En qué mundo un director general abandona sus compromisos para pasar el día con extraños en un hospital?». La pregunta era válida. Lucas consideró varias respuestas, todas verdaderas, pero incompletas. En el mundo donde ese director general percibe que construyó un imperio, pero no una vida, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la franqueza. «Tal vez yo necesitaba de esta llamada equivocada tanto como usted necesitaba de ayuda». Sofía se quedó mirando el corredor vacío mucho después de que Lucas había partido. Sus últimas palabras resonaban en su mente. «Tal vez yo necesitaba de esta llamada equivocada tanto como usted necesitaba de ayuda». ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo un hombre que tenía todo podría necesitar de algo que ella, en su vida constantemente al borde del colapso, podría ofrecer? Volviendo al cuarto, encontró a Clara ya dormida, el doctor Burbujas firmemente abrazado contra el pecho. Los libros nuevos estaban apilados cuidadosamente en la mesa al lado de la cama. Las almohadas y la cobija que Lucas trajera parecían ridículamente lujosas en el ambiente austero del hospital. Sofía se sentó en la silla, ahora más cómoda, y cerró los ojos. El agotamiento de los últimos días finalmente cobraba su precio. El alivio momentáneo de tener a Clara mejorando rápidamente dio lugar a la ansiedad sobre el futuro inmediato. Sin empleo, con cuentas médicas acumulándose y el alquiler venciendo en 2 semanas. El fondo que había economizado con tanto sacrificio, centavo por centavo, guardado durante 3 años, sería completamente devorado por esta internación. Pero había algo nuevo en medio de la tormenta familiar, la presencia inesperada de Lucas, un hombre que no pedía nada a cambio de su generosidad, lo que lo hacía simultáneamente reconfortante y desconcertante.
Sofía había aprendido de la manera más dura que en el mundo real todo tenía un precio. Su celular vibró con un mensaje. Era de la agencia de empleos donde había dejado el currículum meses atrás. Disculpe, no tenemos vacantes compatibles con su experiencia en el momento. Una puerta más cerrada. Sofía intentó combatir la desesperación creciente. Clara estaba mejorando. Era eso lo que importaba. Conseguirían sobrevivir de alguna forma. Siempre conseguían. A las 7 en punto, golpes suaves en la puerta anunciaron el retorno de Lucas. Sofía se levantó para abrir, sorprendida al constatar que había dormitado por casi 2 horas. Clara también comenzaba a despertar, frotando los ojos somnolentamente. «Pizza», anunció Lucas, entrando con 2 cajas y una bolsa adicional. El olor delicioso llenó instantáneamente el pequeño cuarto. «Usted vino de verdad», observó Clara con una mezcla de sorpresa y alegría que hizo el corazón de Sofía apretar. Cuántas promesas rotas su hija ya había experimentado para que el simple acto de alguien cumplir la palabra pareciera extraordinario. «Claro que vine», respondió Lucas naturalmente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Promesa es promesa». Él colocó las cajas en la mesa auxiliar y retiró platos desechables y servilletas de la bolsa. «Una margarita para la señorita Clara, que la enfermera me garantizó ser permitida en su dieta actual, y 4 quesos para los adultos». Él miró a Sofía. «Espero que le guste. ¿Quién no ama la pizza?», respondió ella, una sonrisa genuina suavizando sus facciones cansadas. Mientras Clara atacaba su rebanada con el entusiasmo renovado de quien comienza a recuperarse, Sofía observaba a Lucas discretamente. Él había cambiado el traje formal por jeans oscuros y una camisa azul simple, pero aún cargaba aquella aura de alguien acostumbrado a ocupar espacios importantes. Lo que más la intrigaba, sin embargo, era el contraste entre esa aura y la naturalidad con que él se ajustaba al ambiente hospitalario, al ritmo de una criatura de 6 años, a la conversación sin pretensiones. «¿Cómo fue su día?», preguntó él casualmente como si fueran viejos amigos. Sofía dudó, sorprendida por la normalidad de la pregunta. «Mejor que los anteriores», respondió honestamente. Clara tuvo consulta con la especialista en inmunología. Ella está optimista. «La médica dijo que mi cuerpo está menos confundido ahora», complementó Clara entre mordidas. Antes, él estaba atacando las partes buenas junto con las malas. Lucas sonrió con la explicación simplificada de la condición autoinmune. «Esa es una excelente noticia». «¿Y usted?», preguntó Sofía, sintiendo que la reciprocidad era importante. «¿Cómo fue la reunión?». Fue el turno de Lucas de parecer sorprendido, como si no esperara que ella se acordara o se importara con sus compromisos. «Productiva. Un nuevo proyecto habitacional en la zona este». Él hizo una pausa, considerando sus próximas palabras. «Aunque por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba parcialmente en otro lugar». La mirada que acompañó esas palabras hizo a Sofía desviar el rostro, súbitamente consciente de la intimidad que comenzaba a formarse entre ellos. «¿Qué hace usted, señor Lucas?», preguntó Clara, mordiendo la segunda rebanada. «Usted es rico, ¿no es así?». «Clara», Sofía reprendió, mortificada. «No se pregunta ese tipo de cosa». Lucas rió, aparentemente no ofendido por la franqueza infantil. «Está bien», él se volteó hacia Clara. «Tengo una empresa que construye edificios, casas, oficinas, hospitales». «¿Como bloques de armar?». Clara abrió los ojos. «Exactamente como bloques de armar, solo que enormes y mucho más complicados». «Genial», la niña asintió, impresionada. «¿Y usted construyó este hospital?». «No, este no», Lucas sonrió, «pero construí otros. Cuando crezca, quiero ser médica», declaró Clara. «O astronauta, o maestra de ciencias. Todavía no decidí.
Todas elecciones excelentes, aprobó Lucas, lanzando una mirada a Sofía que decía claramente: ella es extraordinaria. Sofía sintió el orgullo maternal calentar su pecho. Clara era realmente extraordinaria, enfrentando más adversidades en sus 6 años que muchos adultos en toda una vida. La conversación fluyó fácilmente durante la cena improvisada. Clara dominaba buena parte de ella con sus observaciones y preguntas, pero ocasionalmente quedaba absorta en sus propios pensamientos, permitiendo que los adultos conversaran. Sofía descubrió que Lucas había crecido en Minas Gerais antes de mudarse a São Paulo para la universidad. Él supo que ella era originalmente del interior de Santa Catarina. Pequeños compartimientos de vida, aparentemente triviales, pero que construían puentes entre sus mundos tan diferentes. ¿Le puedo preguntar una cosa?, dijo Sofía cuando Clara estaba distraída dibujando. «Usted tiene familia». La expresión de Lucas cambió sutilmente. «Mis padres fallecieron hace algunos años. Tengo una hermana en Londres, pero nos vemos raramente. Lamento lo de sus padres». «Gracias». Él bebió un sorbo de agua. «¿Y usted, además de Clara?» Sofía sacudió la cabeza. «Mi madre vive en el sur, pero tiene sus propias dificultades. No puede ayudar aunque quiera». Ella hizo una pausa. «Estamos por nuestra cuenta hace mucho tiempo». La conversación fue interrumpida cuando la enfermera entró para el chequeo nocturno. Mientras ella verificaba los signos vitales de Clara, Lucas reunió los restos de la cena discretamente. «Sus números están óptimos, muchachita», anunció la enfermera alegremente. «Continúe así y pronto estará en casa». Después de terminar los procedimientos, la enfermera lanzó una mirada especulativa a Lucas y Sofía antes de salir. Sofía podía imaginar los comentarios en el puesto de enfermería. El misterioso hombre rico que apareció de la nada y no salía del lado de la paciente del 307. «Mamá, ¿puedo ver un poco de televisión antes de dormir?», pidió Clara cuando quedaron nuevamente solos. «Solo media hora», concordó Sofía, encendiendo el pequeño televisor en la esquina del cuarto. Mientras Clara se entretenía con una caricatura, Sofía y Lucas se retiraron cerca de la ventana. «Gracias por la cena», dijo ella en voz baja. «Fue un alivio comer algo que no fuera de la cantina del hospital. Fue un placer». Lucas parecía dudoso, como si quisiera decir algo más. El silencio entre ellos tenía un peso diferente ahora. Ya no era más el malestar de extraños, sino una pausa cargada de posibilidades no verbalizadas. «Sobre lo que dijo más temprano», comenzó Sofía, sorprendiéndose a sí misma con su osadía. «Sobre necesitar de esta llamada equivocada». ¿Qué quiso decir? Lucas miró por la ventana observando las luces de la ciudad. Cuando tienes mucho éxito en un área de la vida, es fácil ignorar el vacío en todas las otras, respondió finalmente. «Despierto, trabajo, ceno con clientes, duermo. Repito, construí un imperio y olvidé de construir una vida». Él dio una risa corta, sin humor. Irónico para alguien que construye cosas para vivir. Sofía lo estudió atentamente. Había una soledad palpable en sus palabras que resonaba la suya propia, aunque de manera distinta. ¿Y nosotros somos qué? ¿Un proyecto social para llenar el vacío? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. No. Lucas pareció genuinamente ofendido. «Ustedes son», él paró, buscando las palabras correctas. «Una casualidad. Una coincidencia que me hizo percibir cuánto tiempo pasé sin hacer algo simplemente porque quería, no porque era estratégico o lucrativo». Sofía asintió lentamente, comprendiendo mejor de lo que le gustaría. «También sé cómo es cuando la vida se vuelve una serie de obligaciones», admitió. «Excepto que, en mi caso, no hay imperio al final, solo un día más sobrevivido.
Y eso exige un coraje que admiro profundamente, dijo Lucas, su mirada encontrando la de ella con una intensidad que hizo su corazón acelerar. Por un momento, Sofía se permitió imaginar un mundo donde pudiera confiar en este hombre, donde su generosidad no tuviera un precio oculto, donde Clara pudiera tener la figura masculina positiva que merecía. Era un pensamiento peligrosamente seductor. Señor Lucas, la voz de Clara interrumpió el momento. La caricatura había terminado. Usted puede leer una historia más antes de irse. Lucas miró a Sofía, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió. Solo una corta, concordó él, sentándose en la orilla de la cama. Ya está quedando tarde. Clara escogió uno de los libros menores, acomodándose contra las almohadas con expectativa. Lucas comenzó a leer, su voz profunda creando un ambiente casi mágico en el simple cuarto de hospital. Sofía observaba la escena conmovida. Veía cómo Clara respondía a la presencia masculina, a la atención genuina, al cuidado sin obligación, cosas que nunca tuviera de su propio padre. Y veía cómo Lucas, aun con toda su riqueza y poder, parecía encontrar una satisfacción auténtica en este momento simple. Cuando la historia terminó, Clara luchaba para mantener los ojos abiertos. «Hora de dormir, muchachita», dijo Sofía, acomodando las cobijas. «¿El señor Lucas va a venir mañana también?», preguntó Clara somnolienta. La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativas. Sofía sintió el peso de la responsabilidad. No podía permitir que Clara se apegara a alguien que podría desaparecer tan rápidamente como surgiera. «En realidad», comenzó Lucas, dudoso, «tengo una reunión importante mañana. No podré venir durante el día». La decepción en el rostro de Clara fue inmediata y dolorosa de ver. Pero antes de que Sofía pudiera intervenir, Lucas continuó. «Pero si su mamá permite, puedo pasar rápidamente en la noche para saber cómo está». Clara miró esperanzada a Sofía. «¿Puede, mamá, por favor?». Sofía se vio en una encrucijada. Cada instinto protector decía para establecer límites, para proteger a su hija de una decepción más. Pero había algo en la mirada de Lucas, una sinceridad que desafiaba su escepticismo. «Si no es inconveniente para él», respondió finalmente. «Lucas tiene una vida ocupada, nunca tan ocupada que no pueda incluir una visita rápida», garantizó él. Clara sonrió satisfecha y cerró los ojos, abrazando el osito de peluche. Cuando Lucas se preparaba para salir, Sofía lo acompañó hasta la puerta. «Usted no necesita venir mañana», dijo bajito. «No quiero que se sienta obligado». «No es obligación», respondió él con la misma sinceridad tranquila que comenzaba a reconocer. «Quiero venir». «¿Por qué?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Lucas consideró la pregunta por un momento, sus ojos fijos en los de ella. «Porque por primera vez en años estoy exactamente donde quiero estar». La simplicidad de la respuesta la dejó sin palabras. Él sonrió brevemente, tocó su brazo en un gesto leve de despedida y salió. Sofía cerró la puerta y se recostó en ella, intentando procesar el torbellino de emociones que la consumía. La desconfianza aún estaba allí. Una vida de desilusiones no se deshace en 2 días, pero al lado de ella crecía algo peligrosamente parecido a esperanza. Volviendo junto a Clara, ahora profundamente dormida, Sofía acomodó la cobija nueva sobre la hija. Una última verificación en el monitor mostraba números estables, reconfortantes. Se sentó en la silla más cómoda, se envolvió en la cobija que aún cargaba el olor a nuevo y se permitió, por primera vez en días, relajarse completamente. Mañana se preocuparía por el futuro, por las cuentas, por la incertidumbre sobre Lucas Mendonça y sus intenciones. Pero en este momento, en el silencio del cuarto, con su hija respirando tranquilamente y la memoria de una noche casi normal aún fresca, Sofía se permitió un pequeño,
precioso momento de paz. El sábado amaneció con una levedad que contrastaba con los días anteriores. La fiebre de Clara no había retornado durante la noche y sus exámenes matutinos mostraban mejoría significativa. Sofía se permitió, por primera vez desde la internación, creer que lo peor realmente había pasado. ¿Podemos ir a casa mañana, mamá?, preguntó Clara mientras tomaban el desayuno, el apetito ya prácticamente normalizado. Si el doctor Enrique autoriza, respondió Sofía cautelosamente. Pero aún en casa, todavía vas a necesitar mucho descanso. Clara asintió con la seriedad de quien ya entendía demasiado sobre enfermedades y recuperaciones para su edad. ¿Puedo llevar al doctor Burbujas?, preguntó, apretando el osito que no había dejado su lado desde que Lucas lo trajera. Claro que sí. Él es tuyo. Clara sonrió, acomodando la cinta azul en el cuello del animalito. ¿El señor Lucas va a venir hoy? Sofía sintió el familiar apretón en el pecho que siempre acompañaba aquella pregunta. Era la tercera vez que Clara preguntaba desde que despertara. Él mencionó que tenía reuniones importantes hoy, ¿recuerdas? Pero dijo que intentaría pasar en la noche. ¿Crees que él va a venir de verdad? La vulnerabilidad en la pregunta era casi dolorosa de escuchar. Sofía escogió las palabras con cuidado. Él dijo que sí, querida, pero a veces surgen imprevistos. Personas ocupadas como él tienen muchos compromisos. Era una respuesta diplomáticamente evasiva, preparando el terreno para la decepción que Sofía temía ser inevitable. Conocía bien ese patrón, la atención inicial, el interés que parecía genuino, seguidos por la desaparición gradual. Y aunque Lucas no fuera una relación romántica, el impacto en Clara sería igualmente devastador. El día transcurrió con una normalidad que parecía casi extraña después del caos de los días anteriores. La médica inmunóloga pasó para una consulta y confirmó que Clara respondía bien al tratamiento. El plan era mantener observación hasta el domingo, y si todo continuaba estable, ella recibiría alta por la tarde con una serie de medicaciones y recomendaciones para seguimiento ambulatorio. A media tarde, mientras Clara dormía una siesta tranquila, Sofía abrió su computadora portátil por primera vez en días. La carga de la batería estaba baja, pero suficiente para verificar correos e iniciar su búsqueda por un nuevo empleo. Las cuentas no esperarían por la recuperación completa de Clara. Estaba tan concentrada que casi no percibió el movimiento en la puerta. Cuando finalmente levantó los ojos, se sorprendió al ver a Lucas parado en la entrada, observándola. «Disculpe, no quise interrumpir», dijo él bajito. «Lucas». Sofía cerró la computadora portátil rápidamente, como si hubiera sido atrapada haciendo algo errado. «Pensé que vendría apenas en la noche. La reunión terminó más temprano de lo previsto». Él entró cargando un pequeño ramo de flores silvestres y una bolsa de papel. «¿Cómo está ella?» «Mucho mejor». Sofía indicó a Clara que dormía pacíficamente. La médica habló de alta para mañana. El alivio en el rostro de Lucas parecía genuino. «Esa es una excelente noticia». Sofía asintió, permitiéndose compartir aquel momento de alegría. «Parece que finalmente puedo respirar después de días conteniendo el aliento». Lucas colocó las flores en un vaso con agua y se sentó en la silla próxima a Sofía. «Traje algo para usted», dijo, entregándole la bolsa de papel. Dentro, Sofía encontró un sándwich natural, una ensalada en frasco, una barra de chocolate artesanal y una botella de té helado. «Usted no necesita continuar alimentándome», dijo ella, pero su estómago gruñó audiblemente, traicionando su hambre. Lucas sonrió. «Considere un acto egoísta. Necesito que mantenga sus fuerzas para soportar mi compañía». El tono levemente bromista era nuevo, y Sofía percibió que le gustaba esa faceta más relajada de él.
La armadura del director general imponente parecía ceder cada vez más, revelando apenas a Lucas. «Gracias», dijo simplemente, abriendo el sándwich. Mientras comía, notó a Lucas observando a Clara dormida con una expresión difícil de descifrar. «¿Qué fue?», preguntó bajito. Él dudó, como si ponderara si debería compartir sus pensamientos. Estaba apenas reflexionando sobre cómo las criaturas son resilientes. Su voz cargaba una emoción contenida. Ella pasó por tanto en tan poco tiempo de vida, y aún así, vea cómo duerme en paz. Sofía estudió el rostro de su hija, las mejillas que comenzaban a recuperar el color, la expresión serena que sustituyera el malestar febril de los días anteriores. Las criaturas se adaptan, a veces demasiado rápido. Sofía suspiró. A veces me preocupo de que Clara tenga que ser fuerte demasiado para su edad. Usted le da a ella seguridad para ser criatura, a pesar de todo, observó Lucas. Eso es un don raro. Sofía sintió el calor subir al rostro con el elogio inesperado. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento por su esfuerzo constante como madre. Era apenas lo que tenía que ser hecho, día tras día. Cuando Clara despertó, su rostro se iluminó al ver a Lucas. La tarde pasó en una burbuja de normalidad casi surrealista. Juegos de cartas, más pinturas, historias y conversaciones casuales. Cuando la noche cayó, Clara comenzó a mostrar señales de cansancio. Después de una cena simple y una última historia, la niña se durmió pacíficamente. Sofía acompañó a Lucas hasta el corredor. «Gracias por volver», dijo ella. «De alguna forma siento que gané más de lo que di en estos días», respondió Lucas. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Sofía, la vulnerabilidad evidente en su voz. Lucas sonrió. «Tengo una propuesta. Clara saldrá mañana del hospital. Ustedes necesitarán tiempo y espacio para readaptarse. Yo tengo un viaje de negocios de 3 días a Brasilia el lunes, algo que no puedo cancelar». Él hizo una pausa. «¿Qué tal si cuando vuelva nos encontramos? Algo simple, un almuerzo, tal vez, fuera del contexto del hospital». «¿Como amigos?», preguntó Sofía, dudosa. «Como personas descubriendo lo que pueden ser una para la otra», respondió Lucas, sin rótulos o expectativas predefinidas, apenas posibilidades. Sofía mordió el labio considerando. «Somos un paquete, yo y Clara. Siempre. Es exactamente así como debe ser». Lucas sonrió. «Entonces, ¿qué me dice? ¿Un almuerzo el jueves?». Antes de que Sofía pudiera responder, Clara apareció somnolienta en la puerta del cuarto. Después de asegurarle que mamá solo conversaba con el señor Lucas, la niña volvió a dormir. «Sí», respondió Sofía finalmente. «¿Podemos ir?». La alegría en el rostro de Lucas era innegable. «Entonces esa es una cita. Puedo recogerlas en el hospital mañana para el alta si quieren. Clara quedaría feliz y yo también». Sofía sonrió. Después de que Lucas se fuera, Sofía volvió al cuarto y se sentó junto a Clara. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sobrecargada por el peso del mañana. Mañana sería un nuevo día. Clara volvería a casa. Y después, el jueves, un almuerzo, un comienzo. Había tantas barreras potenciales, mundos diferentes, expectativas diferentes, historias de vida diferentes. Pero en aquel momento, envuelta en la paz de la noche hospitalaria, Sofía se permitió creer. No en cuentos de hadas o rescates mágicos, sino en la posibilidad genuina de que, a veces, muy raramente, la vida ofrecía segundas oportunidades, de que llamadas equivocadas podían llevar a conexiones correctas, de que corazones lastimados podían aprender a confiar nuevamente. Y mientras el sueño comenzaba a envolverla, un último pensamiento flotó en su mente. Si Lucas apareciera mañana para recogerlas, y algo profundo dentro de ella decía que él aparecería,
ella susurraría una única palabra. Una palabra que cargaba todo un universo de significados, de posibilidades, de nuevos comienzos. Quédate.